Existe un libro en la Biblia que casi todo el mundo dice haber leído, pero que muy pocos comprenden. Un libro tan mal interpretado que su propio nombre se convirtió en sinónimo de catástrofe en todos los idiomas del mundo moderno. Mencionas esa palabra en una conversación, y la gente piensa en pandemias, guerras, el fin del mundo cinematográfico con efectos especiales y ciudades ardiendo. Pero aquí está lo que nadie te dice. La primera palabra de ese libro, en el idioma original en que fue escrito, no significa destrucción, no significa caos, no significa el fin de todo. Significa, literalmente, quitar el velo. Su nombre es Apocalipsis. Y durante 2000 años, la humanidad ha estado leyendo ese título al revés. El libro no llegó para aterrar. Llegó para descorrer una cortina, para mostrar lo que siempre estuvo ahí, invisible detrás de la superficie de la historia. Y el hombre que lo escribió no lo hizo desde un palacio ni desde una escuela de teología. Lo hizo desde una roca en medio del mar Egeo, viejo, exiliado, probablemente convencido de que nunca volvería a ver a las comunidades que amaba. Su nombre era Juan, y lo que vio en aquella isla cambió para siempre la arquitectura de la fe cristiana. Pero para entender por qué los 22 capítulos del Apocalipsis son la clave de toda la Biblia, primero necesitas entender el mundo en el que Juan vivía. Porque el contexto no es un detalle menor. Es todo. Estamos en aproximadamente el año 95 después de Cristo. El Imperio Romano domina el mundo conocido con una eficiencia brutal. Y en el trono de Roma hay un hombre llamado Domiciano, el último de la dinastía Flavia, un emperador que hizo algo que sus predecesores habían evitado con cuidado. Exigió ser adorado como Dios mientras todavía estaba vivo, no como símbolo político, no como título honorífico, como Dios real, presente, que merece incienso y postración. Y eso ponía a los cristianos en una posición imposible. Las 7 iglesias a las que Juan escribe en los primeros capítulos del Apocalipsis no son abstracciones teológicas. Son comunidades reales en ciudades reales de lo que hoy es Turquía: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ciudades integradas en el sistema comercial, social y religioso del imperio. Ciudades donde negarte a quemar incienso ante la imagen del César no era una preferencia personal, era una declaración de guerra. Algunos de esos creyentes ya habían muerto por esa convicción, otros estaban considerando ceder. Algunos ya habían cedido. Y en ese momento exacto, Juan, el último apóstol vivo, desterrado en la pequeña isla penal de Patmos, recibe una visión. Apocalipsis 1:10 dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó detrás de él una voz como el sonido de una trompeta. La frase griega original, en pneumati, no describe un estado de sueño ni de trance ordinario. Los exégetas del texto señalan que implica una experiencia de percepción completamente alterada, donde la realidad espiritual se vuelve más vívida que la física. Juan se voltea. Y lo que ve no es un ángel genérico, no es una figura etérea de luz suave. Ve a alguien con los pies como bronce bruñido en horno ardiente, con ojos como llama de fuego, con una espada de doble filo saliendo de su boca, cuyo rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y Juan, que había recostado su cabeza en el pecho de ese mismo hombre durante la última cena, cae a sus pies como muerto. Eso es lo primero que el Apocalipsis quiere que entiendas. El Jesús manso y accesible que conoces de los Evangelios y el Jesús que Juan ve en Patmos son el mismo ser. Y si el discípulo amado cae como muerto ante su presencia, eso debería decirte algo sobre la magnitud de lo que este libro está a punto de revelar. Ahora necesito mostrarte algo sobre la arquitectura del Apocalipsis que la mayoría de los lectores nunca notan. Porque este libro no es una secuencia cronológica de eventos futuros, no es un calendario del fin del mundo, es una construcción literaria deliberada y sofisticada con una lógica interna que una vez que la ves, no puedes dejar de ver. El Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y esos 22 capítulos se organizan en torno a una estructura que los estudiosos llaman concéntrica o quiástica, donde los temas se espejean entre sí desde el centro hacia afuera. El núcleo del libro, el punto desde el que todo irradia, no es la bestia, no es el número 666, no es el jinete sobre el caballo blanco,
es el trono. 4 veces en los primeros versículos del capítulo 4, antes de que aparezca ninguna de las visiones de juicio, Juan menciona el trono. Y luego sigue mencionándolo. El estudioso griego David Aune, en su comentario técnico sobre el Apocalipsis, identificó que la palabra tronos, trono, aparece 47 veces en el libro. Para comparar, no aparece ni una sola vez en el Evangelio de Marcos, una vez en Lucas, 4 veces en Juan. En el Apocalipsis, el trono es la obsesión. ¿Por qué? Porque Juan está escribiendo para gente que vive bajo el terror de otro trono, el de Domiciano, el de Roma. Y la pregunta que estas comunidades están haciéndose, a veces en voz alta y a veces demasiado aterradas para verbalizarla, es esta: ¿quién está realmente en control? El Apocalipsis no responde esa pregunta con un argumento filosófico. La responde con una imagen, con una visión tan abrumadora de la soberanía divina, que hace que el trono de Roma parezca una silla de jardín. Mira el capítulo 4. Juan sube al cielo en visión y describe lo que ve. Hay un trono. Sobre el trono, alguien cuyo aspecto es como jaspe y cornalina. Alrededor del trono, un arco iris como esmeralda. Alrededor del trono, 24 ancianos con coronas de oro. Y ante el trono, 4 seres vivientes que no cesan de decir, día y noche, sin parar jamás: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es el mismo cántico que resuena en el libro de Isaías capítulo 6. Juan lo sabe, sus lectores lo saben. Y la conexión no es accidental. El Apocalipsis está construido como una catedral de ecos bíblicos. Existen más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento en sus 22 capítulos, y ninguna de ellas es cita directa. Juan no copia, teje. Toma el hilo de Génesis, de Éxodo, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Zacarías, y los entrelaza en una visión completamente nueva. Pero eso nos lleva a algo que no puedes perderte si quieres entender realmente este libro. El Apocalipsis es, entre otras cosas, la resolución de todos los hilos narrativos que la Biblia dejó abiertos desde el principio. Piénsalo así. La Biblia comienza en un jardín. Génesis capítulo 2. Hay un río, hay árboles, hay frutos, hay presencia directa de Dios caminando entre los seres humanos. No hay templo porque no hace falta uno. Dios y la humanidad comparten el mismo espacio sin intermediarios. Entonces llega la ruptura. El capítulo 3 de Génesis. La serpiente, el engaño, la desobediencia. Y la consecuencia más devastadora no es el dolor, ni el trabajo difícil, ni la mortalidad. Aunque todo eso viene. La consecuencia más devastadora es la expulsión. La humanidad es sacada del jardín. Y en Génesis 3:24, Dios coloca querubines con una espada encendida que gira en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Desde ese momento, toda la Biblia es la historia de cómo Dios trabaja para desactivar esa espada, para reabrir ese camino, para hacer posible lo que fue imposible desde Edén. Ahora salta al Apocalipsis capítulo 22, los últimos versículos del libro, los últimos versículos de toda la Biblia. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, el mismo que fue bloqueado en Génesis 3, ahora no solo es accesible, sino que está en el centro de la ciudad, a ambos lados del río, produciendo frutos todos los meses, con hojas suficientes para sanar a todas las naciones. Y la serpiente, la que inició todo en el jardín del principio, aparece también en el Apocalipsis. En el capítulo 20 se la llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y es finalmente sellada, juzgada, eliminada del escenario de la historia. Lo que comenzó en un jardín, termina en una ciudad-jardín. El arco narrativo completo de la Biblia cabe entre esas dos imágenes, y el Apocalipsis es donde ese arco se cierra. Pero aquí hay algo que la mayoría de los lectores pasan por alto y que cambia completamente cómo lees el libro. El Apocalipsis no solo cierra el arco de Génesis, también resuelve tensiones que ningún otro libro del Nuevo Testamento termina de responder. ¿Recuerdas el libro de Daniel? Daniel en el Antiguo Testamento recibe visiones de 4 bestias que representan imperios, una piedra que destruye una estatua,
un anciano de días sentado en un trono con millones sirviéndole, y un Hijo del Hombre, que viene en las nubes y recibe dominio eterno. Daniel 7, 13, 14. Pero al final del libro de Daniel, cuando el profeta quiere entender el significado completo de lo que ha visto, un ángel le dice algo perturbador. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 9. El libro está sellado. El significado completo queda suspendido. Ahora ve al Apocalipsis, capítulo 5. Juan ve en la mano del que está sentado en el trono un libro enrollado sellado con 7 sellos. Y una pregunta llena el cielo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie puede. Juan llora. Pero entonces uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan mira esperando ver un león, y ve un cordero como inmolado. Ese momento, ese giro de la expectativa, es quizás el instante teológico más denso de todo el Nuevo Testamento. El león que conquista lo hace tomando la forma del cordero que fue sacrificado. El poder definitivo del universo no opera por dominación, sino por entrega. Y ese cordero inmolado es quien puede abrir el libro que Daniel no pudo leer hasta el final. El Apocalipsis es, entre otras cosas, el libro que Daniel tuvo que cerrar, finalmente abierto. Ahora déjame mostrarte la estructura de los 22 capítulos con más detalle, porque hay un patrón aquí que los lectores apresurados nunca descubren. El libro se puede dividir en 3 grandes movimientos que varios eruditos, incluyendo al teólogo Richard Bauckham, en su obra fundamental sobre el Apocalipsis, han identificado con claridad. El primer movimiento abarca los capítulos 1 al 3. Es el libro de las cartas. 7 mensajes personales a 7 iglesias reales. Diagnósticos precisos de comunidades específicas. Sus fortalezas, sus fracasos, sus tentaciones, sus promesas pendientes. Este movimiento ancla todo el libro en la realidad concreta. No estamos leyendo especulación abstracta. Estamos leyendo cartas a gente real que sufre problemas reales. El segundo movimiento va del capítulo 4 al 19. Es el libro de los sellos, las trompetas y las copas. Es donde está toda la iconografía que la cultura popular asocia con el Apocalipsis. Los 4 jinetes, las plagas, la bestia, el número 666, la gran ramera, Babilonia la Grande. Este movimiento es el más mal leído de la Biblia entera, porque casi todo el mundo lo lee como una secuencia cronológica de eventos futuros. Y probablemente no lo es. Los eruditos que estudian la estructura del texto argumentan que los 3 septenarios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas no son 3 series distintas de eventos que ocurren uno después del otro. Son 3 miradas al mismo período desde ángulos diferentes, con profundidad creciente, como 3 pinturas del mismo paisaje, cada una revelando detalles que las otras no muestran. El tercer movimiento va del capítulo 20 al 22. Es el libro de la consumación, el milenio, el juicio final, el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Este es el territorio donde la Biblia entera ha estado apuntando desde Génesis capítulo 3. Y si miras estos 3 movimientos juntos, verás algo fascinante. El primero comienza con Jesús caminando en medio de 7 candelabros de oro, presente en la comunidad visible de la iglesia. El último termina con Dios habitando directamente con su pueblo en una ciudad que no necesita sol porque Dios mismo es su luz. La presencia que en el primer movimiento requiere visión sobrenatural para ser percibida, en el tercer movimiento es la realidad cotidiana y eterna de todos. Pero quiero detenerme en algo que pocas veces se explica sobre el vocabulario del Apocalipsis, porque hay una palabra que Juan usa más que ninguna otra para describir a Jesús, y esa palabra no es la que esperarías. No es rey, no es señor, no es hijo de Dios. Es Arnión, Cordero. En los 22 capítulos, Juan llama a Jesús, el Cordero, 28 veces. Para comparar, la palabra aparece solo 4 veces en el resto del Nuevo Testamento combinado. En el Apocalipsis, es casi el título exclusivo de Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Cordero es la imagen que conecta el libro con el sistema sacrificial completo del Antiguo Testamento. Desde el Cordero que Abraham encontró en el monte Moria, cuando iba a sacrificar a Isaac, en Génesis 22,
Desde los corderos de la Pascua cuya sangre en los dinteles protegió a Israel en Egipto, en Éxodo 12. Desde los corderos del tabernáculo y del templo que se ofrecían continuamente por el pecado. El sistema entero del Antiguo Testamento señalaba hacia un sacrificio definitivo. Y Juan, en el Apocalipsis, dice que ese cordero no es solo la víctima que murió, es el soberano que reina. El mismo que fue inmolado está ahora en el centro del trono. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. En pie, no tirado en el suelo, no en posición de derrota, en pie, presente, activo. El cordero no solo cerró la cuenta del pasado, está gobernando el presente. Y aquí quiero mostrarte algo que rompe completamente con la manera en que la mayoría de las personas han sido enseñadas a leer el Apocalipsis. El libro no es un manual de terror, es un manual de resistencia. Vuelve al contexto. Juan escribe para gente perseguida por el Imperio Romano. Gente que ve a sus vecinos prósperos, integrados, cómodos en el sistema de Domiciano, y que se pregunta, ¿valdrá la pena seguir resistiendo? ¿No sería más fácil quemar ese pellizco de incienso ante la imagen del César y seguir con la vida? El Apocalipsis no responde esa pregunta dándoles información sobre el futuro. Les responde revelándoles la realidad presente que sus ojos físicos no pueden ver. ¿Ves al César en su trono con su poder absoluto? Mira más arriba. Hay otro trono, con alguien sentado que tiene jaspe y cornalina y un arco iris de esmeralda. Y ese ser no está amenazado por Domiciano. No está nervioso. No está improvisando. ¿Ves a tus hermanos morir en el circo? Mira debajo del altar celestial. Apocalipsis 6, 9, 10. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están vivos, están conscientes, están esperando, y no están abandonados. Ves a Babilonia, el símbolo del poder imperial corrupto, dominando el mundo con lujo y violencia. Lee el capítulo 18. En una hora cayó tu riqueza. En una hora. La permanencia que el imperio parece tener es una ilusión temporal. El Apocalipsis es un libro escrito para gente que necesitaba ver más lejos que lo visible. No para asustarlos con el futuro, sino para anclarlos en una realidad más profunda que el presente. Pero ahora necesito llevarte al punto que más gente malentiende de todo el libro. El número que todo el mundo conoce. El que aparece en películas, en tatuajes, en novelas de suspenso, en titulares periodísticos. 666. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Antes de que ese número se convierta en especulación sobre chips de microchips, presidentes o códigos de barras, detente y observa lo que el texto realmente dice. En el griego original, el texto usa una práctica llamada gematría, en la que las letras del alfabeto tienen valores numéricos y los nombres se pueden calcular sumando esos valores. Era una práctica común en el mundo antiguo, no exótica ni misteriosa. Los estudiosos del texto argumentan de manera sólida y con considerable consenso académico que el número 666 corresponde, mediante la gematría hebrea, al nombre del emperador Nerón César, lo que significa que para los lectores originales del Apocalipsis, ese número no era un misterio encriptado sobre el futuro distante, era una referencia que podían reconocer. Era código para hablar de la figura que más representaba la oposición al reino de Dios en su tiempo, sin escribir el nombre directamente y arriesgarse a consecuencias peligrosas. Pero hay algo más profundo todavía. El 7 es, a lo largo del Apocalipsis, el número de la plenitud, de la completitud, de lo divino. El 6 es el número que siempre se queda corto. 1 menos de 7. Y el 666 no es solo un nombre, es la imagen de algo que intenta ser absolutamente divino, que se proclama Dios, y que sin embargo no puede llegar. Siempre le falta 1. Siempre se queda en 6. Es el retrato numérico de toda pretensión de poder absoluto que no es el poder de Dios. Cualquier sistema, cualquier ideología, cualquier gobierno que exija lealtad total
y se ponga en el lugar que solo corresponde al Creador, es 666. No porque tenga ese número en una base de datos, sino porque esa es su naturaleza. Y aquí está lo que el Apocalipsis quiere que veas. Ese poder siempre cae. Siempre. Sin excepción. El capítulo 18 lo muestra con una elegía de lamento, que es al mismo tiempo uno de los textos más políticamente agudos de toda la Escritura. Los reyes de la tierra, los mercaderes, los navegantes, todos lloran cuando Babilonia cae, porque habían construido su prosperidad sobre su permanencia, y su permanencia era una mentira. Ahora déjame llevarte al capítulo que más directamente conecta el Apocalipsis con toda la narrativa bíblica precedente. El capítulo que explica por qué este libro no es solo el final de algo, sino el punto de convergencia de todo. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Observa la dirección del movimiento. La nueva Jerusalén no es un lugar al que los humanos suben, es un lugar que desciende. El cielo no reemplaza a la tierra, viene a habitarla. La separación entre lo sagrado y lo cotidiano no termina cuando los humanos logran finalmente escapar de la materia. Termina cuando Dios decide venir a quedarse en la materia. Y entonces escucha lo que una gran voz desde el trono dice en ese momento. Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra tabernáculo en el texto griego es eskene, tienda. La misma clase de estructura que Israel construyó en el desierto para que Dios habitara en medio de ellos. Pero ahora no es una tienda de lino y cuero que hay que armar y desarmar cada vez que el campamento se mueve. Es la realidad eterna. Es Dios mismo instalándose definitivamente en el mismo espacio que la humanidad. Y entonces, el texto dice algo que le cambia el significado a todo el sufrimiento descrito en los capítulos anteriores. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vuelve mentalmente a los capítulos 6, 7 y 8, a los mártires debajo del altar preguntando, ¿hasta cuándo? A las plagas, a las guerras, al lamento, a la persecución de las comunidades a las que Juan escribe. El Apocalipsis no ignora ese dolor, lo registra con una honestidad brutal, pero lo ubica dentro de un arco donde la última palabra no la tiene el sufrimiento, la tiene la mano que enjuga las lágrimas. Pero hay algo más en la descripción de la Nueva Jerusalén que merece que nos detengamos. Porque Juan describe sus dimensiones con una precisión casi matemática. La ciudad es un cubo, 12.000 estadios de largo, de ancho y de alto. En el sistema de medidas antiguas, eso equivale a aproximadamente 2.200 kilómetros en cada dirección. Un cubo perfecto. ¿Dónde más aparece un cubo perfecto en la Biblia? En Primera Reyes 6:20. El lugar santísimo del templo de Salomón era un cubo perfecto, 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de alto. Era el espacio donde habitaba la presencia de Dios, al que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, con sangre de sacrificio. En el Apocalipsis, la ciudad entera es el lugar santísimo. No hay sección reservada para sacerdotes. No hay cortina que separe lo santo de lo accesible. Toda la ciudad, con toda su gente, es el espacio donde habita Dios. Y en consecuencia, no hay templo. Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El templo fue siempre una solución provisional, un dispositivo para hacer posible la presencia de lo infinito en condiciones que no podían contenerlo plenamente. Cuando ya no hay condiciones que necesiten ese andamiaje, el andamiaje desaparece. Lo que queda es lo real. Si estás viendo conexiones en esto que nunca habías visto, detente un momento y comparte este video con alguien que ame la Biblia, pero que haya encontrado el Apocalipsis inaccesible o perturbador. Lo que acabas de entender cambia cómo se lee el libro entero. Ahora quiero hablarte del vocabulario más importante del Apocalipsis, una palabra que Juan repite con una frecuencia que no puede ser accidental. Nikao, vencer. Aparece 17 veces en el Apocalipsis. Para comparar,
Aparece solo 6 veces en el resto del Nuevo Testamento combinado. En cada una de las 7 cartas del capítulo 2 y 3, Jesús hace una promesa específica: al que venciere. Al que venza, le daré del árbol de la vida. Al que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda. Al que venza, le daré una piedra blanca con un nombre nuevo. Al que venza, le daré autoridad sobre las naciones. Y en el capítulo 21, cuando la nueva Jerusalén ya está establecida, y Dios habita con los humanos, la voz desde el trono lo resume así: el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero aquí está la pregunta que el libro mismo responde. ¿Cómo vence el pueblo de Dios en el Apocalipsis? ¿Con armas? ¿Con insurrección política? ¿Derrotando al imperio romano en el campo de batalla? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 elementos. La sangre del Cordero, que no es la sangre que ellos derraman sino la que fue derramada por ellos. La palabra de su testimonio, que es la fidelidad a lo que creyeron incluso bajo presión. Y el menosprecio de sus propias vidas hasta la muerte, que es la disposición a perder lo temporal por lo eterno. El Apocalipsis define la victoria de manera completamente contraria a como la define el mundo. Y eso es deliberado, porque todo el libro es una crítica a los sistemas de poder que definen el éxito en términos de dominación, de riqueza acumulada, de influencia política. El Cordero que venció siendo inmolado es el modelo de toda victoria genuina. Hay un pasaje en el capítulo 10 que casi nunca se enseña, y que es, en mi opinión, uno de los más personalmente perturbadores del libro. Juan ve a un ángel poderoso que desciende del cielo con un pequeño libro abierto en la mano. El ángel le dice a Juan que tome ese libro y se lo coma. Juan lo toma, lo come. Y el texto dice que era dulce en su boca como la miel, pero que cuando llegó a su estómago, se volvió amargo. Es la imagen más honesta sobre el proceso de internalizar verdades difíciles que existe en toda la Biblia. La revelación de Dios tiene un dulzor inicial, la maravilla de entender algo que antes era oscuro, la belleza de ver el patrón completo. Pero cuando esa revelación baja al nivel donde tienes que vivir con lo que implica, cuando el costo real de la fidelidad se hace concreto en tu propia vida, se vuelve amargo. Juan no dice que la revelación deje de ser verdadera cuando se vuelve amarga. Dice que es amarga después de ser dulce. Ambas cosas son parte de recibirla realmente. Ese pequeño libro que Juan come es posiblemente la mejor descripción del proceso completo de lectura del Apocalipsis que podría existir. Entra como maravilla, sale como exigencia. Ahora permíteme mostrarte algo sobre cómo el Apocalipsis conecta con el Evangelio de una manera que la mayoría de los lectores nunca articulan claramente. En los 4 Evangelios, Jesús proclama el reino de Dios, lo describe en parábolas, lo muestra en milagros, lo encarna en su persona. Pero los Evangelios terminan con la ascensión y una promesa pendiente: vendré otra vez. Las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, desarrollan la teología de lo que significa vivir entre la primera venida y la segunda. Son cartas para el tiempo de espera. El Apocalipsis no es para el tiempo de espera. Es la revelación de lo que sucede cuando la espera termina. Es el epílogo que los evangelios dejaron abierto. Y la manera en que lo cierra no es con triunfo político, ni con catástrofe nihilista. Es con una invitación. Los últimos versículos del capítulo 22, los últimos versículos de toda la Biblia, dicen esto. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Después de 22 capítulos de visiones cósmicas, de bestias y dragones, de trompetas y plagas, de juicio y nueva creación, la última palabra del libro más dramático de toda la Biblia es una invitación abierta, gratuita, sin condiciones más allá del deseo de recibirla. El agua de la vida en el capítulo 22 es la misma corriente que Juan el Evangelista menciona en el capítulo 7 de su Evangelio, cuando Jesús dice en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la misma agua que Jesús ofrece a la mujer samaritana en Juan 4. Es el mismo río cuyas orillas están cubiertas por el árbol de la vida en la ciudad final. El Apocalipsis no termina con el ruido de la batalla.
termina con el sonido del agua. Y aquí está lo que todo eso significa para nosotros hoy. Seguimos viviendo, como las 7 iglesias de Asia, en un mundo donde el poder visible a menudo parece contradecir radicalmente cualquier noción de que hay un Dios justo y soberano operando en la historia. Los sistemas que oprimen prosperan. Las personas que resisten pierden. El sufrimiento de los inocentes no parece tener respuesta inmediata ni visible. El Apocalipsis no hace desaparecer esa tensión con soluciones fáciles. La registra con total honestidad. Los mártires debajo del altar no obtienen respuesta instantánea a su pregunta de cuándo. Se les da una túnica blanca y se les dice que esperen un poco más. Pero el libro hace algo que ningún sistema de filosofía puramente humano puede hacer. Ubica esa tensión dentro de un arco cuyo final ya fue revelado. No porque el sufrimiento no sea real, sino porque la última página ya fue escrita, y en ella Dios habita con los suyos. Las lágrimas son enjugadas, la muerte pierde su última palabra, y el árbol que fue bloqueado en el jardín del principio, produce sus frutos libremente para la sanidad de todas las naciones. El Apocalipsis es la prueba de que la Biblia no es una colección de libros piadosos sobre cómo vivir mejor. Es un único relato con una única pregunta al centro. ¿Podrá Dios recuperar lo que se perdió en el jardín? ¿Podrá hacer que lo roto vuelva a ser entero? ¿Puede el cordero inmolado ser también el león que vence? Y los 22 capítulos del Apocalipsis son la respuesta final, definitiva e irreversible. Sí, no como especulación, no como esperanza vaga, como realidad ya sellada por la sangre del cordero, ya garantizada por la fidelidad del que dice Alfa y Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan lo escribió desde una roca en el mar, desterrado, anciano, separado de todos los que amaba. Y sin embargo, lo que escribió no suena a derrota. Suena a alguien que vio algo tan real y tan definitivo que el exilio dejó de ser el dato más importante de su situación. Eso es lo que el Apocalipsis ofrece a cualquiera que lo lea con ojos dispuestos a ver más lejos que lo inmediatamente visible. No terror, no especulación sobre el futuro, no un código secreto para descifrar la política contemporánea, un velo quitado, una realidad revelada, un trono que nunca estuvo vacío, y una invitación que todavía está abierta. El que tenga sed, venga. Si este recorrido cambió la manera en que ves el Apocalipsis, o si te ayudó a ver conexiones bíblicas que antes eran invisibles, comparte este video con alguien que haya evitado este libro por miedo o confusión. Y si quieres seguir explorando los grandes temas de la Escritura con la misma profundidad, suscríbete. Hay mucho más que descubrir.